Seguramente alguna vez os habéis preguntado si el universo es infinito o no. La mayoría de gente cree que es infinito, pero ¿es realmente así? Una buena forma para entender que es infinito es usar la paradoja del Hotel Infinito de Hilbert. Imaginaos un hotel con infinitas habitaciones lleno de infinitos huéspedes. En ese momento, un hombre va a ese hotel, entonces el resto de personas tienen que añadirle uno al número de su habitación e ir a esa habitación. Esto hace que la habitación número 1 quede libre para el nuevo cliente. Pero después viene una excursión con infinitos turistas y para alojarlos a todos, los huéspedes tienen que multiplicar por 2 el número de su habitación. Como al multiplicar por 2 el resultado es siempre un número par, todos los números impares quedaron libres y al haber infinitos números impares, todos los turistas se pudieron alojar. Pero pensad un momento cómo sería un universo infinito. Si el universo fuera infinito, también habría infinitos planetas idénticos a la Tierra, con infinitas personas que sean exactamente iguales que tú. Pero no solo eso. Si un grupo de monos estuviera pulsando teclas aleatorias en máquinas de escribir durante un tiempo indefinido, al final acabarían escribiendo todas las obras de Shakespeare, todas las combinaciones posibles de letras e incluso la manera y fecha en la que vas a morir. Bueno, ya que entendemos un poco mejor el infinito, vayamos al grano. ¿Es el universo realmente infinito? Aquí surge la paradoja de Olbers. Si el universo es infinito, en cada punto del cielo debería haber una estrella, ¿no? Entonces, ¿por qué hay partes negras en el cielo? Esta paradoja puede ser solucionada fácilmente. El Big Bang fue hace unos 13.700 millones de años. En el Big Bang se originó todo lo que existe, incluso el tiempo. Por lo tanto, la luz solo ha tenido tiempo de recorrer cierta distancia, lo que significa que solo podemos ver las estrellas, cuya luz ha dado tiempo a que llegue a la Tierra. Esto se llama universo observable. El universo observable es la parte del universo que podemos ver, ya que su luz ha tenido el suficiente tiempo como para llegar a la Tierra. Esta parte del universo la podemos conocer, estudiar y observar. Pero, ¿qué hay en la parte del universo que no podemos ver? Pues es imposible saberlo. La lógica nos lleva a pensar que esa parte del universo tiene las mismas leyes físicas y la misma materia, pero nada obliga a que sea así. Pero esperad un momento. El radio del universo observable es de 45.700 millones de años luz. ¿Cómo es entonces posible que nos llegue la luz de galaxias que están a esa distancia si desde el Big Bang solo han pasado 13.700 millones de años? Fijaos en este círculo verde que representa todo el universo. El círculo azul representa la Tierra y los puntos A y B representan dos galaxias lejanas. La galaxia A se encuentra a 13.000 millones de años luz y la galaxia B a 45.000 millones de años luz en ese momento. Pero el universo está en expansión, así que esa misma galaxia que se encontraba a 13.000 millones de años luz está ahora a 45.000 millones de años luz. Eso explica que podamos ver galaxias tan lejanas. Pero, ¿qué pasa con la galaxia B? Esa galaxia se encuentra fuera del universo observable y su luz nunca va a llegar a la Tierra, porque el universo se expande más rápido que la velocidad a la que su luz puede viajar. Volvamos otra vez a la pregunta del título de este vídeo. ¿Es el universo finito o infinito? De que el universo sea finito o infinito depende mucho de su forma. Si hay demasiada materia y energía, la densidad será muy alta, el universo se curvará hacia adentro y tendrá forma de esfera. Será un universo finito, la gravedad será más fuerte que la expansión, toda la materia acabará agrupándose y el universo colapsará. Este final se denomina Big Crunch. En cambio, si la densidad de materia y energía es muy baja, el universo se curvará hacia afuera. Tendrá forma de una silla de montar
Será un universo infinito, en infinita expansión. La gravedad será tan débil que no podrá haber estrellas, ni planetas, ni siquiera átomos. La materia se separará y se desintegrará hasta quedar reducida a partículas elementales. El universo se enfriará y morirá. Este final se llama Big Chill. Si la cantidad de materia-energía es la adecuada, la densidad será equilibrada. Es lo que se llama densidad crítica. Entonces el universo será plano, la gravedad y la expansión estarán en equilibrio. El universo se expandirá, pero cada vez más despacio. Actualmente se cree que el universo observable es casi plano, pero esto no indica que el universo total también sea plano. Pongamos un ejemplo. Si miras al horizonte desde la playa, notarás que es totalmente plano, aunque la Tierra en realidad sea esférica. En un asteroide el horizonte es muchísimo más curvo por ser mucho más pequeño. En el universo observable no podemos notar ninguna curvatura, lo que quiere decir que el universo total puede ser miles de millones de veces más grande o incluso infinito. Aún así, saber el verdadero tamaño y forma del universo es imposible, y nunca lo sabremos. Los pocos datos que conocemos sobre este increíble universo solo nos demuestran lo pequeños que somos en realidad. Quién sabe, a lo mejor el universo ni siquiera existe y todo es una ilusión. Científicos del King's College de Londres recrearon las condiciones posteriores al Big Bang y llegaron a la conclusión de que el universo probablemente colapsó justo después de crearse, lo que nos lleva a pensar que todo lo que vemos no existe y es el pasado de los astros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de Explora tu Mundo.